Bienvenidos a un nuevo episodio de Anotación Positiva, el espacio donde ponemos nota 7 a las ideas que transforman nuestra educación. Saludo a mis compañeros, Cristian y Patricia. Vamos a analizar tres voces del sistema para conectar la teoría de las clases, la normativa, con la realidad de las escuelas. Vamos a ver entonces el video de nuestro colega en este espacio que se llama La Pizarra. Corre video. Hola, buenos días. Mi nombre es Guillermo Pérez Abusleme. Soy profesor de Historia y Geografía en el glorioso y vilipendiado Instituto Nacional. Después de más de 30 años de experiencia acumulada en el ejercicio docente, me permite sostener una mirada crítica respecto de la calidad de la educación en Chile. A pesar de los esfuerzos sostenidos y del aumento progresivo de recursos destinados al sistema educativo, persiste una sensación de pérdida de sentido respecto de los fines últimos de la educación. La educación, en lugar de constituirse como un proyecto país coherente y sostenido en el tiempo, se ha visto atrapada entre lógicas contradictorias que dificultan su desarrollo. Recuperar el sentido de la educación implica, por tanto, rearticular un proyecto educativo que trascienda estas tensiones, que reinstale el valor de lo público como espacio de formación ciudadana y que logre equilibrar adecuadamente los principios de equidad, mérito y excelencia. Solo en la medida en que se reconstruya este horizonte, será posible avanzar hacia una educación que no solo instruya, sino que también forme sujetos comprometidos con la sociedad y con el destino común. Qué Sí, potente cuando dice que la calidad no es un puntaje, sino un proceso del equipo. Eso es responsabilidad colectiva pura. Entender que el aprendizaje de un estudiante es tarea de todos, no solo del profesor de turno. poner el acento en la participación hace que efectivamente la responsabilidad se viva de manera colectiva. Creo que cuando los y las funcionarias de la educación tienen la oportunidad de participar de la toma de decisiones, de la bajada de la política pública al aula, al espacio de la escuela, las personas se hacen parte de las decisiones que se toman al interior del establecimiento, por lo tanto les hacen más sentido y ahí es donde comenzamos a hablar de responsabilidad colectiva, también de corresponsabilidad, que son conceptos que hoy día estamos utilizando en nuestro vocabulario habitual. Ese es un aspecto muy relevante porque creo que todas y todos, aquellos que trabajamos en las escuelas, finalmente lo hacemos para que los chicos, las chicas aprendan más y mejor, para que puedan adquirir más herramientas y conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse en espacios diversos. Ahora, la experiencia de un liceo emblemático en donde las pruebas estandarizadas han cobrado mucho valor, donde los puntajes tanto del CIMSE como de la PAES, por ejemplo, han sido decisivos durante gran parte de la trayectoria de estas instituciones, hoy, a la luz de estos nuevos antecedentes, también invitan a remirar la práctica al interior de las comunidades. Por lo tanto, creo que ese sentido de cohesión hoy más que nunca cobra relevancia para que todas y todos nos sintamos parte de un espacio y corresponsables de la experiencia que están teniendo las niñeces y los adolescentes al interior de las aulas. Ujú. Creo que tienes toda la razón, Marcela. La comunidad es más grande que solo los docentes. Vamos a escuchar a un asistente de la educación, a Daniela, que es la trabajadora social de la escuela donde yo trabajo actualmente, de la escuela José Nuez Martín. Su mirada nos invita a revisar los conceptos de territorialidad y su gestión mesosistémica. Veamos el siguiente video. Es importante mencionar que en nuestro país existe un sistema de aseguramiento de calidad de la educación, la cual tiene por objetivo el poder garantizar la equidad, la calidad y la mejora continua en los establecimientos educacionales. Sin embargo, desde mi punto de vista como trabajadora social y asistente de la educación de un colegio público, pienso que no podemos hablar de calidad de la educación centrándonos solo en resultados académicos o en resultados de pruebas estandarizadas que el mismo sistema exige en los establecimientos educacionales. Es importante ver la educación desde el punto de vista más integral,
El sistema educativo de nuestro país tiene que garantizar la inclusión, la equidad y el desarrollo integral para todos y todas las estudiantes. Desde la mirada del trabajo social, la educación actual presenta profundas desigualdades que muchas veces determinan más el desempeño que las propias capacidades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Además, persiste una visión reducida de la educación centrada en la competencia y en el rendimiento, dejando en segundo lugar el bienestar emocional, la convivencia escolar y la formación ciudadana. Una educación de calidad debiera reconocer la diversidad cultural, promover la participación de las familias y fortalecer las habilidades socioemocionales que permitan a los estudiantes desarrollarse plenamente. Como trabajadora social, considero que mejorar la calidad educativa exige políticas públicas integrales, inversión sostenida y equipos interdisciplinarios permanentes en los establecimientos educacionales. Hay un componente bien importante en términos de cantidad de personas que son asistentes de la educación, algunos que trabajan directamente desde el aula, otros no, y están bastante más presentes de lo que nosotros podemos ver. Hace poco se aprobó la ley de los asistentes de la educación, que regula en cierta medida un poco las condiciones de trabajo que antes no estaban muy claras. Pero, ¿qué es lo que indica eso? Indica que hay una política pública del Estado de considerar que estos trabajadores, que son como que son trabajadores de la educación, pero que también son asistentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen una importancia vital también dentro del sistema. Y sobre todo, habría que poner ahí bastante acento en el entendido que nosotros tenemos una educación pública, que su impronta es la inclusión. Y la inclusión es imposible de hacerlo sin que nosotros tengamos una comunicación directa, una Claro. planificación o la visión de los asistentes de la educación. Son miradas enteramente complementarias que yo creo que también hacen un tremendo aporte a la calidad de la educación desde una mirada más integral. Ahora, creo que en este escenario también cobra especial sentido aquello que el líder directivo, aquello que el equipo técnico pedagógico, por ejemplo, diseña, planifica o cómo va creando estos lineamientos para que en verdad docentes y asistentes de la educación puedan colaborar de manera mutua. Eh, una mejora educativa no es solamente una suma de acciones, de actividades, sino que también es un momento pensado con anterioridad. Es donde se pueden incluir la participación de otros actores educativos tan relevantes como son los asistentes de la educación. Tengo que recordar aquí, o me viene un poco a la cabeza, traer a colación la teoría de la acción, por ejemplo, que plantea una reflexión anterior, es decir, que si Sí. nosotros incluimos la participación efectiva de otros actores que tienen directa relación con o la mejora de los aprendizajes o los logros de los mismos, es altamente probable que esto tenga una mejora sustancial dentro de los procesos educativos al interior de los establecimientos. El liderazgo, ¿cierto? Partiendo desde el director y su equipo de gestión, tienen que incluir en todo momento, ¿cierto?, la participación de los asistentes y de toda la comunidad. Ahora vamos a ver un Sí. tercer video, con esto ya yo creo que vamos a estar finalizando el programa de hoy. Bien, escucharemos entonces a la colega con una mirada muy interesante desde la dirigencia sindical. Cada trabajador y trabajadora desempeñe la labor para la cual está contratado de la manera más óptima posible, aprovechando las herramientas que el sistema nos brinda y, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores docentes, apegarnos a la normativa y a los marcos, como por ejemplo el marco para la buena enseñanza, que nos plantea principios claros de cómo desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera más adecuada, motivadora y acogedora posible. Pero también quiero apuntar a la línea organizativa. Los trabajadores y trabajadoras de la educación podemos organizarnos y aprovechar estas instancias que por normativa y por ley tienen incidencia en las políticas educativas. Es decir, mientras nosotros aumentemos la participación en las organizaciones de trabajadoras y trabajadoras, podemos también aumentar la incidencia de nuestra voz en las políticas educativas en nuestros territorios.
es clave lo que nos plantea la colega sobre las instancias colegiadas. A veces nuestra teoría de acción es perfecta en el papel, pero si no problematizamos las tensiones políticas o gremiales, la mejora no llega. Yo creo que ahí es tremendamente relevante lo que podemos, la reflexión que podemos hacer, porque cuánto de lo que decimos en verdad refleja, por ejemplo, el aprendizaje profundo que nos debe movilizar para llegar al aula. Mm. Es una invitación a ser más autocríticos y entender que el cambio requiere un diálogo real, no solo cumplir protocolos. Me permite conectar la opinión de esta profesora intensamente con la visión mesosistémica de la educación, es decir, no considerar factores a la hora de la mejora, no solamente considerar factores que están al interior del aula o de los propios establecimientos, sino otros factores que también pueden ser de ayuda a, a disminuir esta tensión que se produce naturalmente en la búsqueda de la mejora con organizaciones no solamente, en este caso, gremiales, sino también organizaciones de base, juntas de vecinos, centros deportivos, centros culturales o las mismas organizaciones que se encuentran tal vez al interior del establecimiento educativo. Es decir, observar que la disminución de estas tensiones que se producen deben ir de la mano de una visión mesosistémica y territorial. Quisiera traer a colación también a Antunes, que nos invita a mirar los proyectos educativos, cómo en ellos incorporamos quiénes somos, cuál es la identidad del establecimiento, qué queremos hacer y cómo nos organizamos. Y yo creo que parte de la organización de la escuela es justamente cuáles son esas redes de colaboración con las que se vincula, que pueden Exactamente. estar en los espacios inmediatos al establecimiento, pero que van posicionando el proyecto educativo ya no solo en un sitio geográfico específico, sino que efectivamente en un territorio en donde todo lo mesosistémico cobra valor, se hace carne y se transforma también en un espacio contextualizado. Sí, tenemos aquí una visión bastante global de todos los hallazgos que hemos tenido en esta conversación a partir de las opiniones que han dado distintos tipos de actores educativos. Entre ellos, una que radica una que tiene vital importancia, que es el cómo comprender que en la realidad educativa de nuestro país cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad de educación. Por lo tanto, no habría que inventar algo nuevo, sino que ya está dado, está establecido también como política del Estado. Un sistema de aseguramiento con algunas instituciones, como el Ministerio de Educación, como la Agencia de la Calidad, como el Consejo Nacional de Educación, también como la Superintendencia, que es una entidad un poco más fiscalizadora, que nos permite tener elementos, nos permite tener herramientas, nos permite tener también una normativa, y aparte de eso también un hilo conductor acerca de cómo nosotros podemos comenzar a desarrollar iniciativas de mejora de la calidad educativa y permite a los establecimientos iniciar y solventar acciones educativas que vayan en función de la mejora escolar. ¿Cómo se debe articular este proceso, Marcela? Sí, eso es muy interesante porque esta articulación al interior de los establecimientos, bueno, primero que todo quisiera decir que la educación pública lo que hace es aplicar la normativa en la materia. Una herramienta de apoyo, ¿cierto? Que implementa y establece el PME en sus acciones que se trabajan en la comunidad. Bueno, fomenta la participación de toda la comunidad y optimiza también, ¿cierto?, la gestión de las escuelas y de los establecimientos. Importante destacar que, bueno, ciertamente acá hay los actores, por ejemplo, desde el liderazgo, ¿cierto? Comprometen ciertas acciones y tenemos metas establecidas. Vemos que estas metas se cumplen y otras metas tampoco se cumplen, ¿ya? Porque acá tiene que ver también con un sinfín de cosas, como también la gestión de los recursos,
que sean bien implementadas en estas acciones para que estas metas también se cumplan. Ahí podríamos decir nosotros que hay una importancia vital de la gestión de los equipos directivos y los liderazgos al momento de poder ejecutar un plan de mejora educativa, por ejemplo, o de asegurar la calidad de la educación. Sí, por supuesto que sí. Todo parte desde de la gestión del liderazgo para implementar estas acciones. Hay veces que sí podemos ver en el análisis de resultados, pero muchas veces no logramos llegar a estas metas, ¿ya? Yo creo que aquí también hay a veces problemas en cómo se articulan estas acciones. Ahí yo creo que Marcela nos podría indicar, digamos, cuáles serían en rigor las acciones más relevantes a la hora de poder articular un plan de mejora escolar. Sí, creo que ahí hay que tener muy a la vista primero el proyecto educativo que la comunidad educativa ha construido, porque marca un horizonte, una hoja de ruta, o es hacia dónde queremos ir. El proyecto educativo lo que dice mucho es de quiénes somos, qué pretendemos hacer y además de eso, cómo estamos organizados para hacer efectiva la política pública. Pero hay otros Entonces, instrumentos también que con los que contamos nosotros, ¿cierto? claro, entonces ahí vamos primero, en la gestión directiva uno va a pensar en el marco para la buena dirección, en la gestión del docente va a pensar en el marco para la buena enseñanza, los estándares que se utilizan y que también permiten. Y claro, ahí se esperaría que todos ellos se comuniquen, estén articulados, que haya coherencia en el diseño, en la implementación, para que en verdad luego primero para que nos hagan sentido y para que luego la rendición de cuentas sea mirada de manera más amigable. Hacer hincapié en que esta hoja de ruta debe centrarse en el foco fundamental que es el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Que es una experiencia vital integral que determina oportunidades para el futuro de todos nuestros estudiantes. Es muy interesante lo que se ha planteado aquí porque todas las visiones están confluyendo en la necesidad de comprender un sistema educativo con un sistema que asegura la calidad educativa. Luego de eso, potenciar los liderazgos a través de las distintas comunidades educativas y por último también establecer articulaciones necesarias que faciliten el proceso de diseño e implementación de planes de mejora escolar. También puedo agregar que el plan de mejora se vive también, no solamente como los directivos nos dan este enfoque en lo general de la escuela, como docentes nosotros lo vivimos el día a día en nuestras aulas, incluyendo tanta diversidad de estudiantes que hay, desde dónde partimos, qué recursos tenemos para trabajar con estos niños, hacia dónde apunta, ¿cierto?, el aprendizaje, hacia dónde nosotros queremos llegar con esto. Por eso te digo, el PME no solamente es lo que los directivos o toda la escuela, ¿cierto?, nuestra hoja de ruta, pero también parte desde nuestra aula. Bien, estamos terminando nuestro podcast, Anotación Positiva, donde le ponemos nota 7 a las iniciativas más importantes que tienden hacia la mejora escolar y el aseguramiento de la calidad educativa. Me despido, Marcela, Patricia, y terminamos esta sesión con el blues de la profesora normalista en ejercicio, que es el tema de nuestro podcast. Nos vemos y saludos a todos y a todas. Nadie me respeta, de mí se han olvidado todos los alumnos, la familia y el Estado. Ay, 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 camino cansada, voy frunciendo el ceño y llego a mi casa a mandarme unos buenos pipeños. Y si ustedes descubren que tengo mis vicios, es porque soy una profesora normalista en ejercicio.